La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a leer la escritura en el libro del profeta Isaías, capítulo 54. Ahí vamos a tener la lectura de la palabra de Dios para hablar bajo el siguiente tema: el milagro de la reproducción espiritual por el poder de Dios y la fe. Este es el tema: el milagro de la reproducción espiritual por el poder de Dios y la fe. En esta porción de la escritura, que es una de las profecías de la restauración de la nación de Israel, que comienzan estas profecías a partir del capítulo 40 de esta misma profecía de Isaías. Antes de llegar al capítulo 40, usted lo que va a encontrar generalmente en los 39 capítulos anteriores, lo que va a encontrar son profecías de juicio, historias de cómo Israel sería castigado y sufriría enormemente precisamente a causa de haberse apartado de Dios. Y es que, amados hermanos, cuando realmente el hombre se aparta de Dios, cuando el hombre es indiferente a Dios, cuando el hombre no quiere nada con Dios, no quiere que Dios intervenga en sus asuntos, porque el hombre quiere hacer lo que su corazón le dicta, tendrá problemas. De la misma manera como un hijo, cuando no quiere someterse a las reglas del padre, de la madre en un hogar, y se declara en rebeldía abierta contra su padre, su madre o ambos, va a tener problemas, porque definitivamente la desobediencia no trae ninguna cosa buena. La desobediencia es una mala semilla que se siembra y de la cual se pueden cosechar consecuencias muy lamentables para la vida. Y eso es lo que realmente pasó con la nación de Israel. Por eso, hermanos, este tema lo vamos a dividir en dos partes. Primero, vamos a hablar sobre la esterilidad espiritual y sus causas. ¿Cuáles son las causas de la esterilidad espiritual? Vea lo que dice versículo 1 de la profecía de Isaías 54. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Notemos que aquí está hablando de un tiempo pasado, pero también está hablando de un tiempo presente. Vamos a dejar el tiempo presente para más adelante y hablemos primero de lo que se entrelee aquí del pasado de Israel. Y menciona, hermanos, la esterilidad de Israel, ¿verdad? Aquí comparándola a una mujer que no da a luz, a una mujer estéril, a una mujer que nunca ha estado de parto, es decir, que nunca ha reproducido. Menciona estas palabras: no da luz, estéril, es decir, que no hay fructificación, no se había multiplicado, no había crecido, porque la multiplicación, es decir, el dar a luz, implica también un crecimiento, implica producción. Sin embargo, dice aquí la palabra que Israel había llegado en el tiempo pasado a un estado de esterilidad. Y esta esterilidad no solamente en el sentido físico, más que en el sentido físico, en el sentido espiritual. A veces sucede eso también en la vida de un cristiano, porque hay cristianos que no han crecido en su vida espiritual. Y quiero mencionar dos pasajes de la Biblia que se mencionan aquí en la escritura, que nos pueden ayudar para poder entender, hermanos, que no es bueno como cristianos el no crecer en la vida espiritual. En la carta a los Hebreos, en el capítulo número 6, la palabra de Dios dice:
Versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, recaen y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Fíjese, aquí hay lo que le llamaríamos un proceso de descenso, hermanos, a la destrucción de la vida espiritual. Porque está hablando, hermanos, del peligro de caer en la apostasía, en poder negar la fe, en poder negar al Hijo de Dios, en poder, dice, y usa una figura aquí, dice pisotear la sangre de Cristo, que no es más que rechazar la obra de Cristo que un día nosotros aceptamos, creímos en la vida. Pero ese proceso, hermanos, no llega de la noche a la mañana. Apostatar de la fe para un cristiano, hermanos, no es que de un día a otro se va a hacer, sino que hay un proceso. Y ese proceso es el que menciona aquí la palabra de Dios, hermanos, cuando poco a poco va minando la frialdad espiritual en el corazón de un cristiano. Vea lo que dice el versículo 11 del capítulo 5. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Quién es una persona que es tarda para oír? ¿A qué se refiere? Se refiere a una persona que oye, pero lo que oye ya no impacta su corazón. Lo que oye ya no lo mueve a la obediencia, ya no lo mueve al temor de Dios. Y es por eso, hermanos, que es un peligro cuando nosotros nos acostumbramos, digamos, a ser cristianos. Hay algunos que se acostumbran, hermanos, a ser cristianos, se acostumbran a ir a la iglesia, se acostumbran a tener una Biblia, se acostumbran a congregarse, pero esa costumbre no significa que realmente la persona esté madurando y esté creciendo y desarrollando su fe, sino que esto es lo que la palabra de Dios le llama aquí tardos para oír. Oír pero sin obedecer. Hermanos, ¿de qué sirve? ¿Qué progreso puede haber en la vida de un cristiano que oye pero no obedece? ¿Qué progreso puede haber en la vida de un hijo, hermanos, que oye a los papás, a las mamás, pero hace lo contrario a lo que los padres le dicen, o simplemente no lo hace? ¿Qué progreso puede haber en la vida de un hijo y qué felicidad puede haber en ese hogar donde el hijo se ha vuelto tardo para oír? Es decir, oye pero no obedece. Para los hijos que están aquí, que todavía están bajo el cuidado de sus padres, bajo el techo de su madre, su padre, hay que, con la ayuda del Espíritu Santo, evitar caer en tener un oído tardo para escuchar. Es decir, estar presto a obedecer. ¿Sabe que una de las cosas maravillosas que vemos en la persona de Cristo, hermanos, a pesar de todos los sufrimientos que Jesús pasó, una de las cualidades que la Biblia resalta acerca de Jesús es que fue obediente al Padre? Amén. Él siempre dijo: yo no he venido para hacer mi voluntad, he venido para hacer la voluntad de Dios. Es decir, que la obediencia estaba en el corazón del Señor Jesús, y eso, hermano, fue una tremenda bendición para él en su desarrollo y en su ministerio. Y de la misma manera, cada uno de nosotros necesitamos crecer espiritualmente, pero la falta de crecimiento, hermanos, se debe a que nosotros no estamos poniendo nuestro empeño, nuestra fe, nuestra obediencia a Cristo, a su palabra, para poder crecer en nuestra vida espiritual. Y cuando permitimos que la frialdad en el corazón, hermanos, y la costumbre y la religiosidad se apoderen de nuestra vida, lo que va a suceder, que esto, hermanos, si no le tenemos cuidado, nos va a llevar
a lo que aquí describe la palabra de Dios. Nos va a llevar a lo que se conoce como la apostasía, que es un estado lamentable de un cristiano, de una persona que un día, dice, caminó bajo el poder del Espíritu Santo, disfrutó de la doctrina de Cristo, disfrutó del bautismo, disfrutó de todos los poderes, dice, del reino de los cielos, pero caen de esa gracia. ¿Por qué, hermanos? Porque no supieron entender que el enemigo los había metido en un proceso de degradación y de destrucción que los puede llevar, hermanos, a la destrucción total. Entonces, obviamente, las personas que no crecen son aquellas personas que no están dispuestas a obedecer. Yo declaro, hermanos, que cada uno de los que estamos aquí somos obedientes en el nombre de Jesús. Yo declaro que la rebeldía se va del corazón, si es que hay en algún corazón. Declaro que esta iglesia, hermanos, será una iglesia de cristianos obedientes, que vamos a oír, que vamos a entender la voz del Espíritu Santo, pero vamos a estar dispuestos a oír y a obedecer, porque la obediencia es la que trae crecimiento y trae desarrollo en nuestra fe. La Biblia nos habla de una parábola de dos hijos a quien el padre le dijo: ve hoy a trabajar en mi viña. El primero le dijo: sí, voy a ir, papá. Pero dice la Escritura que después no fue. Son de esos emotivos, ¿ve? Que dicen sí, a todo le dicen sí, lo voy a hacer y todo. Pero finalmente dice que no fue. Y luego vino el papá y le dijo al segundo hijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y el hijo le dijo: pues no quiero ir, le dijo. Este le salió más enojado, el papá, ¿verdad? Le dijo: pues no quiero ir. Pero dice, después arrepentido fue. Y ahora hace la gran pregunta el Señor: ¿quién de ustedes creen que es el hijo realmente que va a tener la bendición? ¿El que dijo que sí, iría, pero no fue? ¿O el que primero dijo no, pero después se arrepintió y decidió obedecer al Padre y fue, hermanos, a trabajar en la viña? Obviamente aquel que se arrepintió y fue, ¿verdad? Es decir, aquel que no solamente oyó la orden de su Padre, sino también estuvo dispuesto, hermanos, a obedecer. Ese es el hijo que es bendecido, el hijo que va a crecer, el hijo que no va a sufrir de esterilidad, no va a sufrir, hermanos, de falta de producción o productividad. Es el hijo que va a desarrollar su fe, es el hijo que va a ser bendecido por Dios, aquel, hermanos, que está dispuesto a oír, pero a hacer también. El otro pasaje de la Biblia aquí, hermanos, para hablar del peligro de aquellos que se vuelven estériles en su vida, está en la parábola de Mateo capítulo 25, la parábola que habla de los talentos. Ya todos sabemos, y no vamos a detenernos en explicar cada punto, pero aquí en esta parábola el Señor entrega talento, y sabe que el talento al que se refiere la Biblia era dinero. No eran capacidades así, digamos, como cantar, como poder tener alguna beta artística o saber hacer negocios. ¿Verdad que hay personas que tienen esos talentos, esas habilidades? Aquí se trata de dinero, porque el talento acá se está refiriendo, hermanos, a una moneda que valía X valor en aquel tiempo, que por cierto, el talento era prácticamente un talento, era una fortuna, hermano. Estamos hablando del peso de muchos kilos de plata o de oro que eran comparados en aquel tiempo. Había una riqueza. Ahora, Dios, el Señor aquí, le entrega a uno 5 talentos, le entrega a otro 2 talentos y le entrega a otro 1. El que recibió 5, dice, se fue y trabajó con los 5 talentos que había recibido y lo multiplicó en otros 5 talentos. El que recibió 2, también valoró lo que era de su amo y se fue y lo trabajó y se multiplicó los talentos en 2 talentos más. Pero vea, el que había recibido un solo talento, dijo: bueno, ¿y yo por qué tengo que hacer rico a mi amo? ¿Por qué tengo que trabajar yo para él? Ahí usted puede ver
el mal corazón que había en este siervo que recibió un talento. Y dijo: no voy a hacer rico a mi jefe trabajándole su dinero. Así que lo que voy a hacer es enterrar el talento, y al menos cuando él venga le voy a devolver lo que él me dio. Bueno, al menos no se lo robó todo. Porque yo te hubiera dicho, pues me lo voy a llevar y me lo voy a robar, pero al menos este hombre dijo: lo voy a enterrar y se lo voy a dar tal y como lo recibí. Ahora, hermano, según él, cuando el amo vino para pedirles cuentas, según él, el amo lo iba a alabar, lo iba a exaltar por el hecho de que al menos le regresó el talento que había recibido. Pero no, el Señor condenó la actitud de este siervo, hermanos, que había recibido un talento, pero que realmente no se dispuso en su corazón para multiplicarlo. ¿Por qué? Porque habla de negligencia, porque habla de desobediencia, porque habla de una persona infiel a su amo, porque no valora los valores del reino. Si aquí lo aplicamos, hermanos, a la vida espiritual, cuando usted y yo no estamos dispuestos a servir a Dios, a dar nuestra vida por la causa de Cristo, a invertir, hermanos, lo que hemos recibido de parte de Dios, porque quiero decirle que su vida y todo lo que usted tiene y yo tengo, hermanos, lo tenemos por la gracia de Cristo. Porque Él ha querido, hermanos, darnos la vida. Él ha querido favorecernos en su misericordia. Es decir, todo lo que usted y yo tenemos lo hemos recibido de Dios. Entonces, el no servirle a Cristo, hermanos, es como desvalorar lo que Él nos ha dado. Es un acto de negligencia, hermanos, y por eso este hombre no progresó. Y vea qué interesante, cuando el amo vino, dice: quítenle el talento que tiene y se lo vamos a entregar al que tiene 10 talentos. Usted diría: bueno, esta es una injusticia. ¿Cómo le van a dar el talento a aquel que tiene más? ¿Y por qué no se lo dio al que tiene menos? Sino que se lo dio al que tenía 10 talentos. Es que, hermanos, cuando Dios ve un corazón obediente, lo va a bendecir más. Cuando Dios ve a una persona diligente, lo va a bendecir más. Cuando Dios ve a una persona fiel, lo va a bendecir más. Cuando uno ve a una persona, cuando Dios ve a un hijo, hermanos, que está realmente cuidando su corazón, hermanos, para no tener un corazón estéril, un corazón falto de productividad espiritual, lo que Dios va a hacer es bendecirlo más. Así que usted quiere más bendición, pues sírvale más a Dios. Entréguese más a Dios, honre más a Dios, obedezca más a Dios, sea fiel al Señor, y hermanos, y Dios le va a dar mucho más de lo que usted ha recibido. Sí, amén. Ahora, volviendo al libro de Isaías, hermanos, en el caso de la nación de Israel, habían algunas causas puntuales que eran la razón por qué Israel había caído en un estado de esterilidad, de falta de fructificación, de falta de crecimiento y desarrollo en su vida. Y tendríamos que leer, como dije, los capítulos anteriores, pero solo quiero hacer una referencia breve para que podamos entender lo que dice Isaías capítulo 54, cuando dice: regocíjate tú estéril, la que no podías dar a luz, la que no podías procrear hijos. Y vemos en el capítulo 1, hermanos, algunos pecados. Por lo menos en la lectura de este capítulo vamos a encontrar pecado número 1, indiferencia a Dios. Pecado número 2, rebeldía. Pecado número 3, religiosidad. Pecado número 4, idolatría. Por lo menos encontramos, y entre ellos también está la injusticia. 5 pecados en los que había caído Israel: indiferencia a Dios, rebeldía a Dios, religiosidad, o sea, aparentar piedad, pero que realmente no se es piadoso, idolatría, es decir, adorando a ídolos, y la otra es la injusticia.
Encontramos esos 5 pecados, los encontramos aquí en el capítulo 1 de Isaías. Por ejemplo, vea lo que es el versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Lo que está diciendo Dios acá es: el buey obedece al amo, y el asno, que se conoce como, hasta es figurativo, el burro. Porque yo recuerdo que a los niños, no le diga así obviamente, pero en la escuela decían: no seas burro, le decían. O sea, en otras palabras, necio, desobediente, pero bien marcada la desobediencia. Claro que usted no tiene que decirle a su hijo eso, porque es una gran ofensa realmente. Pero Dios le está diciendo a Israel: el buey conoce a su dueño y el burrito sabe cómo llegar ahí donde está la comida. En otras palabras, al pesebre. Hermanos, pero Israel dice, no entiende. En otras palabras, Israel se ha vuelto un pueblo rebelde, un pueblo, hermanos, que no quiere oír a Dios, un pueblo indiferente, hermanos, a Dios. Y más adelante el Señor, mire, en el versículo 10, a quien compara a Israel, dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Ahora, ¿qué nos recuerda cuando Dios habla en la Biblia sobre Sodoma y Gomorra, hermano? Sodoma y Gomorra vino a ser una figura de aquellas personas que caen en lo peor de la degradación moral, ¿verdad? Porque Sodoma y Gomorra era un pueblo, hermanos, que se degradó moralmente. La homosexualidad, ¿de dónde vino? Vino de Sodoma y Gomorra, hermano, ¿verdad? Lo que es todo lo sucio, hermanos, en cuanto a la sexualidad que no se practica de acuerdo a la voluntad de Dios en el matrimonio. Todo eso, hermanos, está representando, todo ese bagaje de inmoralidad está representado en Sodoma y Gomorra. De tal manera, amados hermanos, que Dios está diciéndole aquí a este pueblo que se habían degradado moralmente. De ahí la parte de la injusticia que mencionamos en los pecados que encontramos acá. En el versículo 13 dice: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva, día de reposo, convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, lunas nuevas y vuestras fiestas, dice, solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Ahora, ¿a qué se refieren estos dos versículos? Hermanos, a un sistema religioso. Mire qué peligroso, hermano, porque a veces uno está siguiendo ciertas costumbres religiosas, pero uno no lo hace realmente de corazón, sino lo hace por tradición, lo hace por costumbre, hermano. Y hay que huir, hermano, de tratar de agradar a Dios, hermanos, con costumbres, con prácticas que realmente no expresan una fe genuina del corazón hacia Dios. Porque lo que esto hace prácticamente es, hermanos, dar un camuflaje a nuestra vida, nos presenta una coraza, hermanos, que no nos va a permitir que realmente nosotros podamos honrar de corazón a Dios. Es por eso que Dios no busca palabras, digamos, reescogidas de nosotros cuando oramos, sino que dice la Biblia que Él busca corazones contritos y humillados. No vamos a impactar, hermanos, a Dios haciendo largas oraciones, pero con un corazón vacío, con un corazón rebelde, con un corazón lleno, hermanos, de indiferencia, de idolatría, de injusticia, de inmoralidad en nuestro interior, en nuestro corazón. No vamos a impactar a Dios por ser fieles en ir a la iglesia o leer la Biblia en un año, hermanos, sino que Dios va a ser agradado cuando el corazón contrito y humillado venga delante de su presencia para decirle: Padre, te necesita mi corazón. Necesito que tu gracia,
Señor, pueda tocar las fibras más profundas de mi vida. Es ahí cuando, hermanos, realmente la espiritualidad brota de una manera que sea agradable delante de Dios. Entonces, claro, este pueblo, hermanos, se había vuelto indiferente, rebelde a Dios, religioso, injusto e idólatra. Es por eso que vino, hermanos, la esterilidad. Si usted siente que no es productivo en su vida espiritual, si usted siente que no ha crecido en la fe, que no ha crecido en el amor, que no ha crecido en la misericordia, que no ha crecido en la santidad, que no ha crecido, hermanos, en la oración, en la lectura de la palabra, en el servicio, en la obra de Dios, hay que preocuparse. Realmente, hermanos, hay que preocuparse porque nos estamos volviendo estériles. Y la esterilidad espiritual, hermanos, es un daño profundo para la vida cristiana. Y Dios no quiere que usted y yo nos volvamos estériles. Falta de producción espiritual para Dios. Pero tenemos que ir a las causas. Tenemos que ir a las raíces de todo aquello, hermanos, que está envolviendo nuestro corazón y que no está permitiendo que nuestro corazón sea tierra fértil para que ahí fructifique la gloria de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Y a veces uno dice, bueno, ¿y por qué no prospero? Todo lo que hago parece que cae en saco roto. Todo lo que digo, todo lo que intento hacer, todo proyecto, aún mi trabajo, mi matrimonio, mis hijos, mi hogar, mi economía familiar, todo va en declive, todo va hacia abajo. Todo parece que está bajo maldición. Y es que, hermanos, la Biblia es clara cuando dice que el encubrir el pecado no trae prosperidad, sino que trae esterilidad. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, encontramos, hermanos, una actitud que trae pobreza espiritual y en todo sentido. Cuando Dios le habla, cuando Jesús le habla a la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3, le dice, versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuere frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, lo que está diciendo es que la persona aquí está, hermanos, en un término frío, un término tibio. Se refiere que no está consagrado, que no está dedicado, que no está obedeciendo, que no está, hermanos, creyendo en Dios, sino que tiene una apariencia, pero que realmente su corazón no está dedicado, no está consagrado. Y ese es un estado, hermanos, peligroso para la vida cristiana. Usted y yo debemos de ser, pero serlo bien, hermano. Si usted dice, yo soy cristiano, pero tenemos entonces que asegurarnos que realmente, hermanos, estamos procurando día a día agradar al Señor, vivir para la gloria de Dios, honrarlo en todo lo que nosotros estamos viviendo y haciendo, porque de lo contrario, amados hermanos, esta situación, este estado espiritual, yo no sé a cuántos les gustan los huevos tibios. A algunos les gusta, pero a mí no me gusta, hermano. El huevo se siente bien ligoso, y la yema se siente un poco rara, hermano, ¿verdad? Es mejor comérselo con tomatito y chile así, revuelto el huevo, o comérselo duro, hermano. Pero el huevo tibio, bueno, al menos creo de que la figura aquí nos habla de que no está bien. Y fíjese lo que dice una persona que está en ese estado de esterilidad y que a lo mejor no quiere aceptarlo. No, dice yo estoy bien mal. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, esta es la actitud de la persona tibia. Dice, yo estoy bien,
Soy la mejor hermana de la iglesia. Soy el mejor hermano de esa congregación. Soy el mejor líder. Soy el ungido de Jehová. Apártese, por favor, porque aquí viene el ungido de Jehová. Decir que se siente, hermanos, que no tiene, dice, necesidad de nada. No tiene necesidad de orar, no tiene necesidad de ir a la iglesia, no tiene necesidad de prepararse, no tiene necesidad de servir, porque se cree, hermanos, que ya todo lo ha alcanzado. Ese es un estado peligroso. Como cuando decía el maestro que nos enseñaba la homilética en el estudio, en el seminario, decía: cuando usted que va a predicar la palabra de Dios no siente que las rodillas le tiemblan y que siente que se va a desfallecer cuando va a predicar, preocúpese. Porque cuando uno se siente seguro de que hoy soy un gran predicador, es porque está viviendo una vida fría, tibia. Está confiando en sí mismo. Cuando usted dice: no, mi negocio va bien, no necesito ir a la iglesia, es más, no tengo tiempo de ir a la iglesia, porque mi negocio me absorbe todo el tiempo, lo que estoy haciendo, mi trabajo, tengo que viajar, tengo que ir acá, allá, y no puedo ir a la iglesia, no puedo servir a Dios porque estoy muy ocupado en mis negocios. En otras palabras, no necesito nada, lo tengo todo. Hermano, es ahí donde hay que tener un cuidado especial, una atención, un llamado especial de Dios. Porque cuando una persona cree, hermanos, que no necesita nada, que se siente lo suficientemente fuerte en sí mismo para no necesitar de Dios, vea cuál es la realidad, cuál es la condición real. No lo que diga, sino la realidad desde el punto de vista de Dios. Dice el versículo: y no sabes, 3:17 de Apocalipsis, en la segunda parte, y no sabes que tú eres ¿quién es un desventurado? Aquí la ventura significa una persona que tiene bendición o prosperidad, ¿verdad? En la vida, una proyección de prosperidad. Pero el desventurado es aquel que no tiene prosperidad, no tiene bendición, ¿verdad? Que no tiene realmente lo que necesita para ser feliz. A eso se le llama una persona desventurada, aquel que no es feliz, que no tiene lo suficiente, hermanos, espiritual o material para ser feliz. Miserable, o sea, aquel que no tiene nada, pobre, ciego y desnudo. Esa es la verdadera condición de aquel que está en un estado de esterilidad espiritual. ¿Y cuál es el consejo de Dios acá? Por tanto, yo te aconsejo, y este es un consejo de Cristo, no es un consejo solamente de este servidor, sino es un consejo de Cristo para nosotros. Dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Estamos hablando, hermanos, de la fe. Estamos hablando de la obra del Espíritu Santo. Estamos hablando, hermanos, de la gloria de Dios. Estamos hablando, hermanos, de la unción del Espíritu Santo. Estamos hablando de buscar a Dios con todo nuestro corazón, de buscar la gloria de Dios para nuestra vida, que es lo que realmente nos va a hacer grandes, nos va a hacer fructificar en nuestra vida espiritual. Hermanos, será la gloria de Dios. El oro refinado en fuego es la bendición de Dios que usted y yo necesitamos. Y eso es lo que debemos de buscar. Entonces, cuando buscamos la gloria de Dios en nuestra vida, hermanos, entonces dice: seremos ricos para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que realmente veamos. Hay cosas que vemos físicamente hablando, pero hay cosas que espiritualmente no las vemos, hermano. Nos vemos las cosas físicas, materiales. Por ejemplo, vemos a una persona que prospera económicamente, dice: esta persona es una buena persona. Pero a veces se prospera materialmente, no necesariamente porque es buena la persona, sino porque está haciendo cosas indebidas y prospera. Y eso es lo que nosotros vemos. Y decimos: esta persona es un buen negocio, un buen empresario,
un buen negociante porque lo vemos que prospera económicamente, pero no necesariamente. No nos engañemos, amado hermano, cuando la prosperidad no viene realmente de Dios y el hacer las cosas correctas, eso, hermanos, lo que va a traer es desgracia a la vida. No va a traer bendición y una verdadera prosperidad. Entonces Dios quiere que veamos eso, hermano, que no es bueno, y lo voy a decir de esta manera, de manera ilustrativa, hermano, no es bueno ser estéril. No es bueno estar en una condición, hermanos, de esterilidad espiritual. No es bueno que nosotros nos quedemos quietos cuando estamos viendo que no hay productividad espiritual en nuestra vida, que no hay desarrollo espiritual en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar, hermanos, a un estado de apostasía. Ahora veamos la segunda parte con la que quiero concluir este mensaje. Segundo, el milagro entonces de la reproducción espiritual, que viene por dos cosas: viene por el poder de Dios y viene, hermanos, a través de la fe. Veamos en primer lugar lo que nosotros debemos hacer, es decir, la fe. Dice, volviendo aquí al versículo 1 de Isaías 54: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. Y aquí viene la parte, hermanos, cómo sucede el milagro de la reproducción espiritual. Es decir, cuando una persona se vuelve productiva espiritualmente para Dios y para su reino. En primer lugar, el versículo 2 dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Por qué? Porque te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Gloria a Dios. Está hablando Dios hermanos, que Dios va a traer una tremenda bendición que nos va a expandir la vida, que nos va a llevar a niveles de bendición nunca antes recibidas, que nos va a llevar, hermanos, a un nivel de servicio, a un nivel de influencia, a un nivel, hermanos, de ser bendición, no solamente a nivel de nuestro hogar, de nuestra ciudad, sino que está hablando de pueblos, de naciones. Está hablando, hermanos, que cuando una persona realmente le cree a Dios, Dios lo va a extender su fe, su ministerio, su obra, su trabajo, de una manera, hermanos, que no tiene frontera. Ahora, ¿de qué nos habla esto, hermano? Ensancha el sitio de tu tienda. Nos habla de la fe. Creer. Cuando le creemos a Dios, cuando le creemos a su palabra, hermanos, cuando abandonamos esa vida, esas causas que nos llevaron a la esterilidad, y le pedimos perdón al Señor: perdóname porque he sido indiferente, he sido desobediente, he sido injusto. Señor, perdóname porque realmente he sido religioso, de diente a labio. Señor, perdóname porque mi corazón ha estado lleno de idolatría. Han habido muchos ídolos en mi corazón. Señor, pero renuncio a todo eso, renuncio a esa vida estéril, renuncio, Señor, a esa vida sin propósito alguno. Señor, límpiame, santifícame, que tu obra sea hecha en mi corazón, que tu poder, Señor, pueda restaurar mi vida, mi corazón. Hermanos, eso es poner en marcha la fe en la palabra de Dios, la fe en lo que Dios ha declarado para usted y para mí, en su palabra. Lo que decíamos anteriormente: oír pero obedecer. Entonces, cuando nos limpiamos de estas cosas, hermanos, ahí la fe va a comenzar a operar. Esto es lo que usted y yo tenemos que hacer. Ensanchar el sitio de la tienda no es el trabajo de Dios, hermano, sino que es el trabajo que usted y yo tenemos que hacer. Es decir, creer, hermanos, y confiar plenamente en el Señor. Dijo Jesús: cosas aún mayores haréis. Pero nosotros no hemos alcanzado ni las menores, mucho, hermanos, menos vamos a esperar las mayores, porque no hemos, hermanos, avanzado en nuestra fe. Y Dios quiere bendecirnos, pero va a bendecir donde hay fe.
Va a bendecir ahí donde, hermanos, estamos accionando con la fe. Cuando estamos nosotros, hermanos, actuando, ensanchando, extendiendo, soñando, planeando las cosas de Dios, hermanos, aumentando, renovando nuestra mente para creerle a Dios, para creer a su palabra, para creer en los planes que Dios tiene para mi vida, hermanos, que se revelan en la palabra. Ese es un trabajo que usted y yo tenemos que hacer en nuestro corazón. Mire, cuando hay un ejemplo aquí en la Escritura poderoso, que hermanos, no tenemos mucho tiempo de analizarlo, pero al menos un poquito. Estamos hablando del caso de Abraham en el capítulo 4 de Romanos. Aquí Romanos nos describe un poquito, hermanos, de la fe y del poder de la fe que siguió a Abraham. Para cortar la lectura, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Vea qué tremendo, la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Un día Dios le dice a Abraham, para recibir mi bendición tienes que crecer en fe. Tienes que ensanchar el sitio de tu corazón. Tienes que extender las cortinas de tu mente, de tu corazón, para creer en las grandes obras que yo voy a hacer en ti y a través de ti. Tienes que crecer la fe. Hermanos, si la fe de Abraham no se hubiese ensanchado, Abraham no fuera conocido hoy como el padre de la fe. Y un día Dios le dice, mire, tienes que crecer tu fe, y lo saca, lo lleva al mar. El Señor nos lleva al mar a veces, hermano. Lo lleva al mar, en la playa, le dice, toca la arena de la playa. Si eres capaz de contar cada granito de arena que hay en esta playa, entonces podrás contar todos los hijos que saldrán de ti, pueblos, naciones enteras. A lo mejor ese mismo día por la noche le dijo el Señor, mira hacia el cielo, ve las estrellas, comienza a contarlas cuántas hay. Y entonces me imagino que Abraham comenzó a contar, y después perdió la cuenta. Ya iba por 2000 y ya perdió la cuenta, hermano. Según dicen los científicos hoy en día, hermanos, con los telescopios tan adelantados en cuanto a tecnología que hay ahora, dicen que el universo no tiene fin. Que la galaxia, por ejemplo, en la que nosotros vivimos, tiene millones de estrellas, hermano. Y que así como la Vía Láctea donde nosotros vivimos, hermanos, así también dicen que hay miles de millones de galaxias similares a las nuestras en el universo. Imagínense, y Dios le dice, cuenta las estrellas, porque si eres capaz de contar las estrellas que hay en el cielo, serás capaz entonces de entender todo lo que yo voy a hacer contigo. Hermano, ¿por qué hizo Dios esto con Abraham? Porque Dios quería que Abraham ensanchara la fe, hermano. Porque cuando se ensancha la fe hay productividad espiritual. Cuando no le creemos a Dios habrá muerte, pero cuando usted y yo le creemos a Dios habrá vida, habrá bendición, habrá prosperidad, habrá, hermanos, productividad espiritual, que es la que Dios está buscando en la vida de cada uno de nosotros. Y Dios le dice, hermanos, a Abraham, si tú eres capaz de creer, verás milagros. ¿Por qué? Porque yo le doy vida a los muertos. Y yo llamo las cosas que ahora no son, en el plano, hermano, físico, que se puede ver, que se puede palpar. Dice, yo llamo las cosas que no existen ahora como que si ya existen. Y dice la palabra de Dios que por boca de Dios fueron creados los cielos y la tierra.
Génesis 1, la expansión se hizo, la separación de la tierra y la masa de agua que cubría la tierra, y se hizo, hermano. Dios puso límite al mar para que el agua del mar no invada la tierra. Dios puso un límite. Dios descubrió el sol, las estrellas, la creación de todas las cosas, los animales. Hermanos, todo lo que hay fue hecho por la palabra de Dios, dice la Escritura. Las cosas que no eran fueron hechas. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Y hermanos, así también, cuando usted y yo le creemos al Señor, entonces vamos a comenzar a actuar. Vamos a comenzar a ensanchar el sitio de la tienda. Cuando usted, los que todavía tienen, los que tienen hijos y los que tendrán en el futuro, cuando usted le da la noticia a la esposa, dice: estoy embarazada. Y ahí comienza una alegría, hermanos, y una cosa ahí. ¿Y qué es lo que hacen los papás? Se preparan, ¿verdad? Si tienen un solo cuarto donde viven y ahí tienen todo, en la esquinita hacen uno chiquito para tienen que preparar, o consiguen una casa más grande, o le construyen un segundo nivel, o allá en el patio se acabó el patio, hermano, se le puso un techo ahí y ya es una habitación más. ¿Por qué? Porque se está preparando. ¿Para qué? Para lo que viene. Quiero declararle en esta tarde, en el nombre de Jesucristo, que si usted quiere bendición abundante de Dios, tiene que prepararse, tiene que ensanchar el sitio de su tienda. Y eso viene, hermanos, a través de la fe. Cuando usted y yo le creemos a Dios, entonces vamos a actuar. Cuando uno cree y no actúa, entonces no es fe. Hay personas que dicen creer pero no actúan. Y Dios dice acá: si me creen, entonces extiendan las cortinas de la habitación. ¿Por qué? Dice: porque Dios voy a traer una bendición sobre ustedes. Y ustedes van a trascender su familia, van a heredar naciones, van a habitar ciudades asoladas. En otras palabras, vamos a vencer, hermanos, todo aquello que no hemos podido vencer. Vamos a superar todo aquello que no hemos podido superar. Vamos a lograr aquello que no hemos podido lograr en nuestra capacidad. Cuando usted y yo le creemos a Dios, hermanos, y actuamos en fe, el Señor va a derramar bendición sobre nuestra vida. Dice la palabra de Dios que los grandes siervos que aparecen ahí, algunos de ellos en Hebreos capítulo 11, hermanos, triunfaron por la fe. Moisés, por fe, dice que abandonó los placeres y los privilegios que le representaba Egipto para abrazar, dice, los vituperios como un siervo, como un hijo de Dios. Hermanos, pero por ese acto de fe Dios lo engrandeció, Dios lo usó, Dios lo bendijo, Dios lo prosperó, Dios hizo de él, hermanos, un hombre de renombre en la historia. Y así también, hermanos, podíamos hablar de tantos hombres de fe. La otra cosa, hermanos, que debemos de hacer, en el versículo 4 dice: no temas. Eso es algo que nosotros tenemos que lograr en nuestra vida: sacudirnos el miedo, sacudirnos la inseguridad, sacudir de nuestra vida el temor. ¿Por qué, hermano? Porque el temor es como algo que paraliza. Toda acción espiritual puede ser paralizada por el temor. Mire, cuando usted ve, por ejemplo, en el mundo natural, hay animales que, por ejemplo, insectos, hermanos, que cuando van a devorar o a destruir a otro animal, fíjese, tienen un garfio, un aguijón, a través del cual lo que hacen es picar, pero al mismo tiempo, hermanos, inyectan un veneno que lo que hace es paralizar a su rival, y cuando ya está paralizado se lo comen. Y así es el temor, hermano.
El temor viene al corazón como un aguijón de Satanás. Y Satanás inyecta el veneno del miedo, el temor, de la inseguridad, de permanecer, hermanos, estéril y sentirnos cómodos como estamos, con lo que tenemos, con lo que hemos logrado, y usted se siente bien ahí. Y hermanos, pero no se da cuenta que es un veneno que lo ha paralizado de parte del enemigo, para que podamos soñar y podamos planear y ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces dice la Escritura: no temas. El temor, tenemos que sacudir el temor, hermano, porque el temor paraliza nuestros sueños, paraliza nuestra esperanza, paraliza, hermanos, lo que usted y yo, Dios quiere para nosotros. Así que tenemos que creer y actuar. El que cree y actúa, entonces se coloca en la posición de ser un cristiano reproductivo, un cristiano que ya no más la esterilidad, un cristiano que ya no será tibio, un cristiano que será activo, poderoso en la fe, un hombre de Dios lleno del fuego del Espíritu Santo y de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque le cree a Dios, y por creerle a Dios ha consagrado su vida desde la cabeza hasta los pies. Y la segunda cosa, hermanos, en el milagro de la reproducción espiritual es el poder de Dios, porque es Dios, hermanos, el que hace el milagro. Usted solo cree y actúa, pero el milagro lo hace Dios. Entonces, por eso dice: regocíjate, la que eras estéril en otro tiempo, la que no diste a luz en otro tiempo, levanta canción de júbilo, la que en otro tiempo nunca estuvo de parto. ¿Por qué? Porque dice: más serán los hijos. ¿Y quién es el que tiene el poder de hacer que una mujer estéril conciba? El poder de Dios, hermano. Tenemos tantos ejemplos en la Biblia, comenzando con Sara o Sarai, una mujer que a los 80 años dio a luz un hijo. El que tenga oídos, que oiga. Alguna hermana dice: mire, hermano, ya tengo 70 años. Bueno, para Dios no hay nada imposible. Usted puede concebir y puede dar a luz muchos hijos. No lo creen las hermanas. El hermano Galán está un poco hoy emocionado, dice. Pero la Biblia sí lo dice. Hermanos, para el que cree, todo le es posible. Usted podrá decir: mire, yo ya no tengo ningún sueño, porque ya soy anciano, ya no tengo trabajo, no tengo fuerza, no tengo capacidad, no tengo amigos, no tengo quien me ayude. Si usted se alía con Cristo, si usted se hace amigo de Cristo, lo tendrá todo. Tendrá el mejor aliado para que usted y yo podamos, hermanos, vencer y poder ser productivos para la gloria de Dios, porque Dios es el que quita la esterilidad. Dios es el que hace fructificar. Dios llena de gloria a su pueblo, hermanos, para que su pueblo se extienda. Si la iglesia ha de impactar una familia, ha de impactar una ciudad, ha de impactar una nación, no será cualquier iglesia, sino que será aquella iglesia, hermanos, que le cree a Dios. Aquella iglesia que actúa, porque usted dice: porque hay que predicar, porque hay que ir a evangelizar, porque hay que predicar por la radio, por la televisión, porque hay que tener cultos para predicar la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos creyendo y actuando. Estamos creyendo y predicando. Y el milagro de la conversión, de los milagros, hermanos, Dios se encarga. Ese no es trabajo mío, hermano, es trabajo de papá. El trabajo suyo no es hacer milagros. No nos equivoquemos, ninguno de los que estamos aquí podemos hacer milagros, hermano. Lo que podemos hacer es una limonada, hermano. Pero ninguno de los que estamos aquí podemos hacer milagros. El único que hace los milagros se llama Jesucristo de Nazaret. Él sí tiene el poder de hacer los milagros y de traer la gloria de Dios, hermanos, a nuestra vida. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para sacudirnos esa esterilidad y volvernos, hermanos, cristianos reproductivos? Cristianos que podamos ver, hermanos, la gloria de Dios en nuestra vida. Necesitamos creerle a Dios y necesitamos, hermanos, pedirle que Dios actúe. Quiero terminar con este milagro, porque definitivamente este milagro es muy ilustrativo también en cómo opera Dios. En el libro de Ezequiel, recuerdan ustedes, en este capítulo 37 de la profecía de Ezequiel, hay ahí, hermanos, un
cementerio. Dice, y hay cosas que Dios se reserva a hacer y hay cosas que Dios le pide al hombre hacer. Usted dirá, ¿cómo puedo vencer este problema, esta situación? De dos maneras. Primero, creyendo y obedeciéndole a Dios. Y segundo, Dios es el que hará el milagro. Dios le dice a Ezequiel lo que tenía que hacer: profetiza a estos huesos y diles, en nombre de Jehová, levántense. En nombre de Jehová, que se levante aquí un ejército. Hermanos, ese era el trabajo del profeta: declarar la palabra de Dios, declarar las promesas de Dios, creerle a Dios que para Él no hay nada imposible, que Él da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como que fuesen. Pero ¿quién es el que levantó este ejército, hermano? Unió hueso con hueso, dice. Luego vino la capa de los, ¿cómo se llama?, de las articulaciones. Luego vino, hermanos, la capa de los músculos. Y luego vino la capa de la piel. Y ya cuando los hombres estaban prácticamente, ya tenían cuerpo aquellos huesos, le dice: dile al Espíritu Santo que venga y sople sobre estos cuerpos que están ya formados, pero están inertes y no tienen vida. Eso es lo que tenía que hacer el profeta. El profeta comienza a profetizar: Espíritu del Señor, ven de los cuatro lados de la tierra y sopla sobre estos cuerpos inertes que están ahí. Y el Espíritu Santo, hermanos, vino el viento de Jehová y les dio aliento a esos cuerpos inertes, y dice que se levantó un gran ejército. Hermanos, cuando usted y yo hacemos la parte que nos corresponde, de seguro Dios va a hacer la parte de Él. Amén. Usted y yo tenemos que creer. Tenemos que creer en la palabra, tenemos que obedecer a Dios, tenemos que ensanchar el sitio de nuestra fe en nuestro corazón, hermanos, y Dios va a traer milagros. Lo que usted estaba esperando, Dios lo va a hacer. Lo que usted creía que no era posible, Dios lo va a hacer posible. ¿Por qué, hermano? Porque para Dios no hay nada difícil. Y Él quiere que su iglesia sea una iglesia fructífera. Dios no quiere hermanos tibios, no quiere personas estériles, sino que Él quiere, hermano, gente bendecida y que quiera decirle: Señor, dame más, porque todavía tú tienes más para mi vida. Póngase de pie, vamos a orar al Señor en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor amado, para darte gracias, Padre. Gracias, Señor, porque en este día sacudimos de nuestro corazón toda esterilidad. Sacudimos de nuestro corazón toda falta de productividad espiritual. Decidimos, Señor amado, en el nombre de Jesús, oh Dios, limpiarnos de toda causa que nos ha traído esterilidad a nuestra vida, Señor. El pecado, la desobediencia, Señor amado, la frialdad, la indiferencia, la idolatría, Padre, todo aquello, Señor, que en algún momento determinado, oh Señor, nos llevó a esta condición de espiritual. Señor, renunciamos a ello. Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados, por todo lo que ha contristado tu corazón, por todo lo que ha contristado, Señor amado, oh, tu Santo Espíritu en nuestra vida, Señor. Pero ya no más queremos vivir una vida estéril. Ya no más queremos vivir una vida sin fruto, sin productividad espiritual, Señor. Este día, Padre, te pedimos que nos limpies con tu sangre preciosa, Señor, que nos limpie de toda tibieza espiritual, que nos limpie de toda frialdad, de toda indiferencia, de toda idolatría, de todo ídolo, Señor. Oh Padre, santifica tu iglesia, santifica nuestra vida, Padre amado, porque queremos, Señor, cantar, Padre, como cantó Israel, con voces de júbilo, Señor, porque Jehová ha cambiado nuestra esterilidad, lo ha cambiado en productividad. Porque Jehová ha quitado el temor del corazón que nos paralizaba, y ahora podemos ver su gloria en nuestras vidas. Oh Señor amado, haz de cada uno de nosotros y de esta iglesia, Padre, una iglesia productiva. Una iglesia, Señor, donde amemos tu presencia, donde amemos tu santidad, donde amemos la fe.
donde amemos al Espíritu Santo, donde amemos tu palabra, donde obedezcamos, Señor, donde seamos fieles. Señor, una iglesia, Padre, que tiene pasión por las almas perdidas. Una iglesia, Padre, que está esperando, Señor, la venida de Cristo, y mientras espera la venida de Cristo, se viste de santidad, donde no hay mancha ni arruga. Señor amado, te entrego, Padre, nuestras vidas, la vida de esta iglesia. Señor, líbranos de toda esterilidad, líbranos de toda tibiez, de toda frialdad. Señor, líbranos de toda apostasía. Señor, líbranos de todo aquello, Padre, que pueda ir en contra del propósito de tu corazón, Señor, en nuestras vidas y en este lugar. Padre amado, en el nombre de Jesús, consagramos esta iglesia, Señor, la vida de cada uno de los que estamos aquí, Padre, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Haz tú el milagro, Jesús. Haz tú el milagro, Señor. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.